Muy buenas tardes, creo ya, a todos y todas. Bueno, el día de hoy les voy a presentar mi material didáctico, que también surgió de las clases con la profe Irma en el énfasis de L, aquí en la Universidad Javeriana. Y bueno, digamos que además de este origen académico en la universidad, tuvo otro origen muy particular el que me inspiró a llevar a hacer este material didáctico y una experiencia que tuve cuando estaba dando clases de inglés a un niño pequeño de 9 años en Estados Unidos. Entonces, darle ahí a reproducir. Por favor. Pero, aquí no está para mover. Bueno, esto está cierto. Bueno, entonces, retomo. Em, este material didáctico entonces surgió de esta experiencia que tuve y digamos que en primera instancia este niño me comentaba esto, el español es de pobres. Entonces yo quedé un poquito estupefacta ante esta afirmación y le pregunté, ¿por qué dices algo así? Y él me dice, si no hablara inglés, tendría más amigos para jugar fútbol, pero no me quieren escuchar. Solo dicen que el español trae gente pobre y que eso está mal. Claramente, yo como soy docente de inglés, me cuestioné mucho su papel de hablante como lengua, o sea, el español era su lengua materna y él estaba en un contexto totalmente discriminatorio. Esta experiencia fue una de las más impactantes que he tenido y también fue, como ya dije, el origen de ese material. Entonces, em, bueno, como pueden apreciar, también quise tener muchas influencias de plataformas de streaming, porque el público al cual voy a dirigir este material son jóvenes pertenecientes a la Universidad de Nebraska, en el estado de Nebraska, y que tienen un rango de edad entre 18 y 25 años y que tienen un nivel de lengua, digamos que B1 como lengua de herencia en español. Entonces quise hacer algo que fuera muy atractivo, que algo que fuera también dinámico, con el que ellos pudieran conectar, con el que pudieran interactuar y que también pudieran aprender. Entonces, bueno, aquí dejé como el perfil como si fuera un Netflix y digamos que vamos a irnos con el docente. Y en esta parte el docente tiene la oportunidad de ver el contexto de enseñanza, el análisis de necesidades, la fundamentación teórica y la descripción de las tareas finales. Entonces, digamos, aquí ellos pueden interactuar con todo el contenido y bueno, digamos que en esta parte yo digo que va a haber más o menos 3 sesiones de 2 horas, pero siendo un trabajo también tan autónomo y de tanta reflexión, puede que dure más. Los materiales, claramente es un computador, digamos que a mí me encanta manejar mucho las TIC, entonces todo este tema de las tecnologías para mí es fascinante y creo que podríamos llevarlo mucho más allá con las clases de lenguas y esta es una forma en la que yo quise hacerlo. Mm, listo. ¿Cómo va a estar dividido este material didáctico? Quise hacerlo como temporadas, entonces van a haber 5 temporadas principales. La primera temporada se va a denominar Mis raíces se marchitan y todas las temporadas tienen estos botoncitos por acá que van a indicar, por ejemplo, cuáles son los contenidos y cuáles van a ser los objetivos tanto lingüísticos, interculturales y comunicativos para que los estudiantes puedan saber qué es lo que van a tratar en cada una de las unidades y qué es lo que se va a lograr. Entonces, digamos que en esta primera unidad lo que quise es sensibilizar al estudiante sobre las discriminaciones lingüísticas y que él pudiera llegar a reflexiones. Entonces, vamos a ver, em, vamos a ver, yo creo que vamos en tiempo para el capítulo 1 y el 3. Entonces, esta es la primera parte.
pero tengas cuenta. Esto está compartido con sonido. Vamos a ver. Ñuhan, Munami y matan. Disculpe, señora, ¿qué? Ñuhan, Munami No y la matan. entiendo. A ver, deme su receta médica mejor. Ay, ¿qué quiere esto? Ya, mire. Le voy a dar un papelito, ¿sí? Y usted aquí me va a apuntar lo que quiere, ¿bien? Ya, mire, ¿sabe qué? Salga. Salga, señora. Salga. La próxima. Listo. Entonces, digamos que en esta parte lo que se quiere es que ellos puedan preguntar a otros compañeros, por ejemplo, cuál es la problemática que se trata, alguna vez han sentido que su acento de lengua ha sido discriminada y que puedan reflexionar sobre esto con sus propias experiencias personales. Listo. Entonces, digamos que también soy muy partidaria de actividades de gamificación y por eso también quise tener en todos los capítulos 3 actividades que tuvieran una parte que se llama Playtime, que es un videojuego. Entonces, en este mini videojuego, lo que se espera es que ellos puedan ayudar a Carlitos, Carlitos es el niño que vimos en el video, y que puedan recolectar 4 gemas elementales para poder así salvar a Carlitos. Entonces, digamos que en estas actividades, lo que se espera es que ellos puedan también tener como esta interactividad con el contenido y poder responder también preguntas que los hagan reflexionar. Digamos, en esta primera podemos encontrar esta actividad número 1, que es decide con tus compañeros cuál de los personajes de la historia podría expresar las siguientes frases. Marca con una X en el espacio correspondiente, compara tus respuestas con otros grupos. Esta aplicación también nos permite, por ejemplo, tener un cursor y podemos marcar. Entonces dice, por ejemplo, la primera, mi mamá está muy triste. Hay 3 opciones, Carlitos, mamá de Carlitos o farmacéutico. En este caso, Carlitos sería el que estuviera diciendo esta oración. La segunda, todos los indígenas son unos ignorantes. ¿Cuál creen ustedes que diría esta oración? La tercera, no somos bienvenidos aquí. ¿Qué dirían ustedes? Entonces, digamos que esas son las actividades en general que se proponen y también la segunda es, por ejemplo, organiza en orden cronológico los eventos de la historia, también con respecto al video, y vienen algunas actividades así como tipo videojuego. Entonces, con tus compañeros decide cuál de las siguientes frases describen mejor la situación de Carlitos con respecto a su proveniencia o origen. Carlitos es un niño proveniente de una comunidad indígena o B, Carlitos está un niño proveniente de una comunidad indígena. Entonces, digamos, en este caso sería da. Listo. Entonces, aquí en esta parte también quise trabajar contenidos gramaticales para ver cuál es el uso operativo del verbo ser o estar, que el estudiante también pueda entender cuando usamos ambos verbos. Entonces, esta sería la dinámica. Y si ya tiene errores, también te sale que está.
Entonces, en esta sería Carlitos está en la Universidad de Perú, son mis amigos, está muy preocupada, ella está en farmacéutica. Y por ejemplo, en este caso, con tus compañeros lee las siguientes frases y busca sustituir el verbo por otro diferente, manteniendo el significado. Escoge la opción en la que el verbo se pueda sustituir. En este caso sería Carlitos y sus hermanos están en Lima, que podemos decir, por ejemplo, Carlitos y sus hermanos viven en Lima, habitan en Lima, o se encuentran. Podemos sustituirlos por diferentes verbos. Y en esto se espera entonces que el aprendiz pueda entender cómo es el uso del ser y estar de acuerdo a las actividades que hemos visto y, por ejemplo, esa tan. Carlitos es indígena, su comunidad es en Veracruz. ¿Cambia o no cambia? Entonces, aquí el estudiante puede empezar también a ver estas diferencias. Listo. Entonces, eso, digamos, es la dinámica del videojuego en esta primera parte. Y pues ya continuamos con la segunda temporada que habla de glotofobia. Entonces, veamos el capítulo 2. Aquí en esta parte les propongo que ellos puedan analizar diferentes imágenes, como por ejemplo, ¿has sufrido discriminación por tu acento? A la discriminación lingüística se le conoce como glotofobia, hablismo o accentism en inglés. La glotofobia refuerza estereotipos o prejuicios sobre una persona a partir de su acento. Y el sociolingüista Philippe Blanche considera que glotofobia también es discriminar a personas que hablan otros idiomas distintos al oficial de su país. Entonces, en esta segunda parte, se les propone que ellos puedan mirar diferentes contextos y puedan asociarlos a diferentes tipologías de discriminación lingüística. Veamos un ejemplo. Juan David, un estudiante de origen mexicano que se encuentra en una universidad privada de Estados Unidos, habla con un fuerte acento de su región. Otros estudiantes se burlan de él y le dicen que su forma de hablar suena graciosa o incorrecta, generándole una sensación de vergüenza y rechazo. Entonces, aquí lo que se espera es que ellos puedan leer todos estos casos y asociarlo con alguna tipología de discriminación. En este caso sería discriminación por el acento. Y también se les dan espacios lingüísticos para que él pueda entender cuál es la diferencia, por ejemplo, entre un acento y un dialecto. Veamos ahora el capítulo 3. En esta parte ya se espera que él consiga la gema del aire y se proponen tres actividades facilitadoras. El primero es asociar o, bueno, buscar palabras que se relacionen con discriminación lingüística y que puedan ir completando, por ejemplo, esto. El término cletofobia se refiere a la actitud negativa o aversión hacia ciertas lenguas o, ¿qué dirían ustedes? ¿Medios de transporte? La segunda, por ejemplo, la glotofobia puede generar daño, mejora o perpetuación emocional en quienes la sufren. Dale, listo. Digamos que en esta sección las actividades son de este estilo y se le propone que realice un acróstico con la palabra glotofobia. Listo. Entonces, bueno, vamos a pasar a la tercera temporada, que es cuando se le pide que realice la tarea final. Hacer esto un material didáctico que tiene un enfoque por tareas, pues se le van a brindar tareas facilitadoras para que llegue a una tarea final. También tiene un enfoque intercultural. Entonces, digamos que en esta tarea final se le pide al estudiante que primero realice una entrevista a 10 familiares o amigos que se encuentren en una situación donde el español es su lengua materna o su lengua de herencia y que presente los resultados. Entonces, veamos una pregunta de este material. Por ejemplo, ¿te has sentido discriminado en alguna situación por preferir hablar en español en un lugar de inglés? Listo. Entonces, digamos que él realiza la encuesta de 10 personas y posteriormente la tarea final es que él realice un public reportaje de 2 a 3 minutos en la plataforma TikTok. Claramente estamos en épocas más modernas, entonces vamos a subir esto a plataformas como TikTok, YouTube, y que él en este public reportaje pueda mostrar cuáles fueron como esos resultados de su encuesta y que pueda hacer también reflexiones respecto a esto. Y finalmente, bueno,
En este capítulo también, no lo tengo el tiempo para mostrarlo, pero también se muestra un poema y se espera que él haga como traducciones de este poema, está en inglés, a su lengua materna, español, y que él empieza a identificar en cuál lengua él siente que llega más, como se siente más afectado o cuáles son esas dificultades cuando hacemos traducciones, qué es esos sentimientos que a veces son difíciles de expresar en otras lenguas, pero que en nuestra lengua materna son más fáciles. Entonces, bueno, en el capítulo 3 nuevamente tenemos gamificación y ya en la quinta temporada, perdón, cuarta temporada, tenemos que él presente un Padlet, que mire, haga un feedback, una evaluación de sus compañeros respecto al publireportaje. Y ya en la quinta temporada tenemos también otra actividad como de reflexión hacia estas experiencias que vivieron. Y hay una parte que me parece importante que es una autoevaluación. No quise hacer una autoevaluación como con criterios numéricos, pero más cuestiones como, por ejemplo, responder las siguientes preguntas. Observé el video y proporcioné respuestas detalladas y reflexivas a todas las preguntas, demostrando un proceso de entendimiento del concepto de discriminación lingüística. Digamos que elijo sí. Así sería con estas. O podría mejorar, si él considera que necesita mejorar. Y finalmente, quiero dejar esta última reflexión, que sería lo que yo le diría a este niño, si pudiera hablar con él hoy. Y es el español. Es de mi abuela, es de mi madre, es de mis hermanos y es de mi identidad. Entonces no tiene por qué sentir que hablar su lengua en un espacio donde hay lenguas dominantes está mal, sino que su lengua es parte de quién es él y de su herencia lingüística. Muchísimas gracias.